Hola, bendiciones. Este viernes 18 del mes de marzo, viernes de Cuaresma, viernes de ayuno, viernes de abstinencia y viernes de caridad. Y sobre todo viernes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Un día que la lectura de la palabra nos presenta elementos muy importantes para tener en consideración en este acercamiento que buscamos e intentamos hacia lo que es la palabra de Dios y nuestro proceso de conversión de cara a la Pascua y de cara a nuestro encuentro definitivo con el Padre Celestial. El Evangelio de hoy principalmente nos habla de lo que es en el capítulo 21 de San Mateo, la parábola de los viñadores homicidas. Y al empezar a reflexionar sobre este texto de estos viñadores, empieza Jesús contando que el padre, había un hombre, un propietario, que planta una viña, que la cerca, que la rodea y que aparte de eso, le pone un lagar, un lugar para vigilancia, es decir, la deja en buenas condiciones y se la da a alguien que la administre. La primera reflexión que podemos tener en torno a la experiencia de esta parábola es lo que es la iglesia. Y la iglesia es una creación, es algo que viene de Dios. Dios es quien la forma, Dios es quien la constituye, Dios es quien la demarca, que tal vez es la parte más difícil que a veces nos cuesta entender cuando hablamos de la iglesia. La iglesia está marcada por la ley de Dios, por los mandamientos de Dios, por la doctrina, por las enseñanzas que Él fue entregando, que Él fue revelándose a lo largo de toda la historia de salvación y que más puntualmente entrega en Jesucristo y que los apóstoles y sus sucesores fueron enseñando. Entonces, hay un límite dentro de la iglesia, o estás dentro o estás fuera de la iglesia. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? No porque sea un club excluyente, sino porque la iglesia es el lugar de encuentro con Dios que busca nuestra santidad, y la santidad influye en una conversión, pero hacia qué convertirnos si no tenemos las reglas claras. Entonces, qué importante es cómo dentro de la iglesia el Señor marca el sentido, el lugar, la forma, y dice que pone un lagar, que construyó una torre, cavó posiblemente una poza, y Él da todo dentro de la iglesia, Él da todo lo necesario para que la iglesia produzca, para que dé frutos. Dice que continuando con el texto, entra un grupo de viñadores, los contrata, pero al final la mentalidad del viñador en este caso es apropiarse de aquello que el viñador o que el dueño de la viña pensó. Eso pasa mucho también. Hay dos elementos, entonces hay un límite, o estás dentro de la viña o estás fuera de la viña. Pero también lastimosamente hay personas dentro de la viña, o podemos haber personas dentro de la viña que perdemos nuestra razón de ser dentro de, que es ser trabajadores para que la viña, partiendo de que la iglesia, para que la iglesia dé frutos. Pero esos frutos son propios del trabajo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha aportado, de lo que Dios ha puesto. Y si bien es cierto, Él nos ha llamado a nosotros, aquello que nosotros podamos dar también es parte de los regalos que Dios mismo nos ha previsto para trabajar. Entonces, a veces resulta, y es muy común, que estando dentro de la iglesia, en un ministerio, sirviendo, demás, querramos nosotros anteponer nuestra voluntad. Queremos que las cosas se hagan a nuestra forma de verlo, sin antes reflexionar o sin antes ponernos en la presencia de Dios para que Él sea el que guíe, porque al final la viña es de Él, no es nuestra. Entonces recibiremos nuestra recompensa, recibiremos nuestra parte si nos comportamos fielmente, que es justamente la salvación. Pero esta obra no es nuestra. Entonces, ¿cuál es principalmente, y eso es un comentario muy personal, los problemas que a veces aquejan a la iglesia? Es cuando queremos, en primer lugar, salirnos de aquello que es la iglesia, romper esos límites. Entonces, que es muchas veces el fenómeno que hoy llamamos el modernismo, que el modernismo es querer hacer de la iglesia un lugar que esté rigiéndose por los gustos de todo el mundo, por lo que el mundo nos enseña o nos bombardea. Querer hacer una iglesia más, ¿cómo llamarlo?
una iglesia más actual, una iglesia más cool, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquella tradición con T mayúscula, aquellas enseñanzas que se han venido defendiendo por tanto tiempo, ahora son relativas, ahora son arcaicas, ahora son viejas, ahora los tiempos son diferentes. Eso por ese lado. Y lo segundo que a veces aqueja es los que a veces estamos dentro y sin ni más mínima reflexión, sin ni más mínima conciencia, queremos que se anteponga nuestra manera de pensar antes que el verdadero deseo de Dios. Y de ahí podemos encontrar no solamente a los modernistas, sino también algunas personas que ultraconservadoras que señalan o critican al punto de que lo que la iglesia hace de un tiempo para acá ya no es iglesia, que ciertos papas de un tiempo para acá ya no son papas, que tampoco es, porque si negamos esto estaríamos asumiendo que la iglesia dejó de existir y que la promesa de Dios de que la iglesia iba a permanecer hasta el fin de los tiempos, entonces no se dio y que Jesús es un mentiroso. Entonces, al final del camino hay que entender varios elementos, y ya con esto estoy cerrando. Primero, estemos dentro de la iglesia y sobre todo trabajemos para que la iglesia dé frutos por la construcción del reino de Dios y no mi beneficio particular. Y lo segundo, que también va muy ligado a la primera lectura, que es del libro del Génesis, la historia de José, el hermano, quien es vendido por esclavos, pero al final, a pesar de ser desechado, a pesar de ser odiado, a pesar de ser despreciado, pues se convierte en la salvación de su familia y en la salvación de su pueblo. Entonces, en la iglesia, parte de esta experiencia de fe, habrá momentos muy difíciles, habrá momentos de muchas dudas, tanto en mi experiencia particular, en mi vida normal y cotidiana, como miembro de la iglesia, sentiré algunos momentos de duda, y también dentro del devenir de la iglesia constantemente. La iglesia es santa porque es fundada por Dios, porque su fundador es santo, pero también es pecadora porque estamos nosotros ahí y somos imperfectos. No importa que seamos el papa, no importa que seamos obispos, no importa que seamos el más sencillo de los laicos, todos cometemos errores porque nuestra humanidad siempre se ha visto marcada por esas situaciones de debilidad, pero siempre confiando en que es Dios el que hace su obra, es Dios el que hizo esta viña, es Dios el que la acercó, es Dios el que le ha provisto los medios para que siga dando fruto. Y Él vendrá, y Él constantemente actuará en ella para que no pierda su razón de ser. Entonces, confiemos en el Señor verdaderamente, seamos nosotros justos administradores de aquella porción de la viña que Dios nos da y sobre todo permitamos que la obra siga creciendo. No a nuestro gusto, sino ante todo con la voluntad del Señor. Feliz viernes.